Enfermeras suspenden protestas y CESAL frena descargos en señal de diálogo. Colegio Médico inicia asambleas en regionales, denuncia violencia y hostigamiento por parte del gobierno. CONADE alerta por nuevas causas de desaparición, entre ellas las primeras registradas bajo estado de excepción. Tasa de seguridad expone a Honduras por corrupción en Estados Unidos, pero sigue discrecionalidad y se desconoce paradero de 6.000 millones en este gobierno. Presidenta Castro llega a Roma para su última reunión con el Papa León XIV. Renuncia es historia pasada, elecciones serán el 30 de noviembre como está planificado, dice Ana Paola Hall. Sin presupuesto, política limpia y Tribunal de Justicia Electoral buscan apoyo en la cooperación internacional. Petro rompe dependencia militar con Estados Unidos, Maduro anuncia maniobras y detectan cáncer a Bolsonaro. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 17 de septiembre. Llueve en la capital. Fuerte. Y bueno, sí. Y consecuentemente, interrupciones eléctricas. Interrupciones eléctricas, inundaciones y todo eso. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. Bueno, al menos iniciamos con esperanzadoras noticias. El conflicto entre las enfermeras auxiliares y la CESAL empieza a dar señales de aliento. Las protestas han sido suspendidas y la Secretaría de Salud ha dejado también en suspenso las más de 200 audiencias de descargo. Y aunque no hay acuerdos concretos, el diálogo seguirá este jueves y se espera que este problema empiece a tener viso de solución. Después de 3 semanas de asambleas informativas, paros y tensiones, aparecen las primeras señales alentadoras en el conflicto entre las enfermeras auxiliares y la Secretaría de Salud. Una mesa de diálogo se instaló este miércoles, integrada por Glenda Cruz, Neri Sánchez y Nolvia Velázquez, en representación de las enfermeras, mientras que la CESAL fue encabezada por la viceministra Nersa Paz. Pues ambos lados, nosotros como empleados y ellos como patronos, están en la disposición de buscar los mecanismos que den fin a esta problemática laboral que tenemos como enfermería, y le hemos apostado que a través del diálogo pues encontremos puntos coincidentes. Todavía continuamos en la negociación, hay puntos que se tienen que analizar y ellos pues también tienen que discutir. Los primeros frutos de esta aproximación fueron inmediatos. Por un lado, el gremio de enfermeras auxiliares anunció la suspensión de las protestas en las calles que habían paralizado carreteras como la CA5. Las acciones en la calle el día de mañana quedan suspendidas en los 18 departamentos del país, y esa es la decisión que acabamos de tomar en una reunión que sostuvimos con nuestros secretarios generales, porque esa fue la petición que ellos nos hicieron en este momento. Y viendo la actitud de las autoridades, de la Secretaría de Salud, que quieren resolver este tema, no podemos ser intransigentes nosotros también. De igual manera, la CESAL respondió con una señal de calma al suspender aproximadamente 200 audiencias de descargo que habían sido enviadas a enfermeras que participaron en las protestas. En estos momentos todas las que están pendientes de entrega se han suspendido, no se han entregado y se ha dicho que no se haga. Nosotros nunca nos levantamos de la mesa, ellos decidieron un día que les gustaba la calle y iban a la calle. Y nosotros en eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen en la calle abandonando al paciente que las necesita? Los puestos de trabajo son escasos, hay que cuidarlos mucho. El panorama luce más optimista que hace una semana. Lo que comenzó como un estira y encoge de recriminaciones mutuas, ahora muestra aproximaciones que algunos valoran como positivas dentro del proceso de negociación.
Para este miércoles se tenía previsto que ambas partes firmaran un acta de compromiso con todos los acuerdos que podrían poner fin a este conflicto que mantuvo en tensión al sistema de salud pública. Sin embargo, esto no ocurrió, pero este jueves a las 9 de la mañana se retomará la mesa de diálogo. La Procuraduría General de la República firmó un acuerdo conciliatorio con la Asociación de Profesionales de Enfermería del Hospital Escuela para cumplir con una sentencia judicial laboral. Este acuerdo surge después de años de conflictos laborales que incluían pagos pendientes y demandas por contratación de personal adicional debido a sobrecarga laboral. La sentencia original data de octubre de 2019 y fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en mayo de 2021. Que dura hace 10 años, ¿no? Tiene su origen en una vulneración de derechos de las enfermeras profesionales del Hospital Escuela por parte de los que administraron el Hospital Escuela a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, precisamente la ex rectora Julieta Castellanos. Se generaron esta vulneración de derechos, ellos presentaron la respectiva acción en los tribunales de la República, que fue reconocido cada uno de sus derechos en cada una de las instancias. Estamos muy contentas, muy agradecidas porque se ha logrado llegar a este momento de reconocer nuestros derechos. Como profesionales de enfermería, pues seguimos comprometidas con nuestra labor. En el acuerdo participaron la Secretaria de Salud, el Procurador General Manuel Antonio Díaz Galeas y representantes legales del gremio de enfermería. El Colegio Médico denuncia en un comunicado actos de violencia, intimidación y represión contra médicos y trabajadores de la salud en el país. La organización gremial reporta amenazas e intimidaciones dirigidas específicamente a profesionales de la salud durante manifestaciones pacíficas, así como violaciones al derecho constitucional de libre asociación y expresión. Estos hechos comprometen tanto los derechos fundamentales de los trabajadores como la estabilidad del sistema sanitario nacional, expresan los galenos. El gremio médico exhorta al gobierno a cesar inmediatamente la violencia contra el personal de salud y respetar los derechos constitucionales de protesta y libre expresión. También solicita diálogo transparente para atender las demandas laborales del sector salud, así como investigación y sanción a los responsables de los actos de represión e intimidación. El vocero del Colegio Médico en la zona norte, Óscar Sánchez, ha informado que se han sumado a las asambleas de las enfermeras. Las enfermeras hoy han prometido no tomarse las carreteras, pero su protesta, sus asambleas se mantienen, pero hay esperanza de que este jueves ya solucionen el conflicto para que esto no siga creciendo y repercutiendo en una eficiente salud para los hondureños. 4 meses sin salario no es justo. Ellos tienen obligaciones familiares de otro tipo y no puede ningún empleado, ninguna persona que trabaja en ninguna institución debe estar sufriendo 4 meses sin su salario. Creo que es una lucha justa por parte de nuestros colegas que están en estos departamentos, que sumado a todo esto son más de 800 médicos los que están en esa situación. En nuestra sección del emprendedor le contamos de una iniciativa en comunicación que impulsa a una pareja de ceibeños. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Para el joven Alex Boden y su esposa Cherry González, la radio ha sido una pasión que los ha unido por años. Hoy lideran la emisora 88.3 FM, la más ranqueada, una oportunidad clave para alcanzar su camino como emprendedores. Gracias a Dios, pues tengo una persona que me apoya bastante, que es mi esposa, ¿verdad? Y estamos en ese plan de hacer, prácticamente nosotros pues nos complementamos como equipo, ella en la parte pues de comerciales, consiguiendo clientes, en la parte administrativa y mi persona pues ya como director de la radio y pues conllevando los eventos tanto locales como nacionales. Además de dirigir la emisora, están apostando por la innovación al ofrecer contenido visual a través de redes sociales, ampliando así su alcance y conexión con la audiencia. Pues traemos un concepto diferente, algo sumamente animado, buena música. Ahora también nosotros estamos haciendo contenido visual,
que también a nuestros clientes eso es lo que les ha llamado poderosamente la atención. Ok, tenemos 2 números para que se puedan anunciar con nosotros, 9662-0208, 3317-1020, que son los números netamente para lo que son comerciales, campañas publicitarias, y también pues nos pueden seguir a través de las redes sociales como 88.3 La Más Ranqueada en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram. Estamos a la orden para poder apoyarles en todo lo que nosotros podamos. Con esfuerzo, compromiso y una visión compartida, esta pareja demuestra que los sueños pueden lograrse cuando se trabaja con dedicación y en familia. En La Ceiba, Rebeca Vega, Telenoticias. La presidenta Xiomara Castro se encuentra en Roma para sostener el próximo viernes un encuentro con el Papa León XIV en su última visita al Vaticano como gobernante de Honduras. Y según el gobierno, este acto es un gesto de alto valor diplomático. El periodista José Miguel Barahona Álvarez, en directo desde Roma, nos ofrece más detalles de esta visita presidencial. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina y a toda la audiencia del noticiero líder de Honduras. La presidenta hondureña Xiomara Castro toca las puertas de la Santa Sede para sostener una reunión de alto impacto con el sumo pontífice de la Iglesia Católica a 4 meses de su elección. La mandataria hondureña arribó este miércoles a tierras italianas, donde se verá cara a cara en un primer encuentro histórico con Robert Francis Prevost, mejor conocido como el Papa León XIV de ascendencia estadounidense. La cita de la mandataria hondureña junto al jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano será el próximo 19 de septiembre como parte de la intensa agenda que el Santo Padre ha llevado a cabo con líderes religiosos y políticos de todo el planeta. La visita de Xiomara Castro marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Honduras y el Vaticano. Este acercamiento es visto, según las autoridades del gobierno, como un gesto de alto valor diplomático, porque no solo se estrechan las relaciones con la Santa Sede, sino que también se proyecta el compromiso del gobierno hondureño en la promoción de valores universales, como la solidaridad, fraternidad y respeto mutuo. Es de recordar que Xiomara Castro felicitó al Papa León XIV tras su asunción a la silla de San Pedro el pasado 12 de mayo, considerándolo un reconocimiento a América Latina, en especial a su labor pastoral en Perú, así como el cristianismo inspirado en San Agustín. En ese momento, Castro destacó las virtudes del Papa León XIV en materia de justicia social y la reivindicación de la dignidad social del trabajo. Este es el tercer viaje que desarrolla la presidenta hondureña a tierras italianas. Recientemente participó en las honras fúnebres del Papa Francisco en abril pasado. Desde la Plaza del Pueblo en Roma, Italia, para Telenoticias en Honduras, informó José Miguel Álvarez. Bueno, el viaje de la presidenta Castro a Roma se produce semanas después de la confrontación del gobierno con las iglesias por la caminata por la democracia y la paz en Honduras. Un hecho que para algunos puede interpretarse como la búsqueda de un abrazo de la paz tras los fieros ataques. Para que nuestro país sobreviva. La presidenta Xiomara Castro viajó a Roma para reunirse con el Papa León XIV. El viaje se produce semanas después de que desde el gobierno se cuestionara públicamente a líderes católicos y evangélicos por organizar la caminata de oración por la paz. Para algunos sectores resulta contradictorio atacar a las iglesias en Honduras y abrazarlas en el Vaticano. Sin embargo, reconocen que el viaje refleja la importancia que tiene la iglesia para la gobernante y para el pueblo hondureño. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, yo creo de que la visita de la presidenta Xiomara Castro a el Santo Papa León XIV demuestra lo importante que es la Iglesia Católica en el país. Y un poco ahí de incongruencia después de que la presidenta pues básicamente cuestionara la movilización que hubo por parte de las iglesias en el mes de agosto, orando alrededor de la paz de Honduras, especialmente en este año electoral. El encuentro divide opiniones. Para analistas es una oportunidad para que el Papa reafirme mensajes ya planteados en el país: defensa de la vida, justicia, medio ambiente y elecciones libres y transparentes. El Papa transmita el mismo mensaje, porque no es un mensaje de la jerarquía hondureña, es un mensaje de la Iglesia Católica en su conjunta. Y va a ser una hermosa oportunidad para recordarle que los miles de hondureños que se reúnen para
adorar a su Dios en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, y que muchos más de miles de hondureños esperamos justicia. Además, la visita marca un hito diplomático al ser la primera reunión de Castro con el nuevo pontífice tras el fallecimiento del Papa Francisco. Desde el gobierno se presenta como un gesto de fortalecimiento de la fe de la mandataria y de las relaciones entre Honduras y el Estado del Vaticano. Bueno, una visita, ¿verdad?, muy esperada, me imagino, por la presidenta en el sentido de su fe católica, ¿verdad? Sabemos que toda su familia es católica y, bueno, el presidente Zelaya también. Y bueno, y esperada en el sentido personal, ¿verdad? Pero en el sentido político muy oportuno, ¿verdad? Siempre es importante hacer eco de todas las campañas que la presidenta ha estado promoviendo en la región, de todas las buenas noticias también que hay sobre el cambio en el gobierno luego de la salida de la narcodictadura. Y bueno, y también otras implicaciones que siempre es importante hablarlas de primera mano con el jefe de un estado, ¿verdad? Que en este caso del Estado Vaticano. El viaje pone a la presidenta Xiomara Castro en el escenario internacional, pero en casa sigue abierto el debate sobre su relación con las iglesias. De regreso con la información nacional, Honduras vive una nueva etapa de desapariciones relacionadas con diferentes causas, entre ellas la migración, la trata de personas, el desplazamiento forzado interno, además de los casos registrados bajo el estado de excepción. Denunció este día Telenoticias la comisionada nacional de los derechos humanos Blanca Izaguirre, que ha lanzado una campaña de búsqueda y la presentación en el Congreso Nacional de una ley sobre desaparecidos. Hijo, a donde quiera que estés, aquí está esta madre desesperada buscándote. En Honduras, la desaparición de personas sigue siendo un crimen silenciado. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, ha lanzado la campaña La ausencia tiene nombre, con el objetivo de visibilizar los casos y exigir respuestas del Estado por el derecho a la verdad, un derecho humano que empodera a los familiares de desaparecidos a presentar reclamos ante casos de desplazamiento forzado, violencia sexual, trata de personas, incluso desapariciones en las rutas migratorias. Temas que según el CONADE deben estar vigentes en la agenda pública. No es retroceder a los 80, los desaparecidos de los 80, es una situación, es un fenómeno que persiste en la actualidad, que se da con diferentes aristas y diferentes manifestaciones, desde la ruta migratoria, personas que son víctimas de trata, explotación sexual y comercial, personas que se tienen que desplazar internamente y se ven forzadas a desplazarse en contra de su voluntad, precisamente por temas de violencia y conflictividad social. Entonces era necesario, y como Institución Nacional de Derechos Humanos nos vimos en la necesidad de poner en la agenda pública ese tema. El organismo advierte que Honduras carece de una ley especial sobre desapariciones, lo que impide protocolos claros para búsqueda, identificación y judicialización de los casos. Por eso, la propuesta será elevada al Congreso Nacional como una prioridad legislativa. Las denuncias registradas muestran un patrón. Las zonas con más reportes son el Distrito Central, San Pedro Sula y el norte del país, donde familiares acuden al CONADE desesperados por la inacción de las instituciones. El anteproyecto ya existe, se llama Ley para la Protección y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estaba en el Poder Judicial hasta hace un momento. El día del lanzamiento de la campaña nos acompañó la diputada Ligia Ramos. Se comprometió incluso a con mayor celeridad poder aprobar esta ley que entiendo ya habían enviado al Congreso Nacional. De acá el comisionado hemos atendido alrededor de 22 casos de desaparecidos, como digo, con el apoyo del CICR. Estamos trabajando también en el fortalecimiento institucional de nuestro personal para poder recepcionar estas quejas y poderlas enviar como corresponde pues a la DPI, al Ministerio Público, que son quienes al final tienen la acción penal pública y esa potestad y facultad de investigar que no tiene el Comisionado Nacional, de liderar una investigación, pero sí de asesorar y de acompañar a los familiares. Lo más grave es que durante la vigencia del estado de excepción parcial se han documentado al menos 10 desapariciones forzadas, una de ellas contra una mujer trans, caso debidamente certificado por el CONADE y que permanece en la impunidad. La campaña también busca involucrar a la sociedad y a la comunidad internacional, recordando experiencias previas en la región donde la presión pública ha sido clave para romper el silencio y avanzar en justicia.
Tenemos nosotros 10 quejas documentadas, esas están en proceso de investigación y una que ya se comprobó, que es de una persona trans y que están involucrados agentes de la IPANCO. Lo que está pasando en ese estado de excepción es que se está abriendo la puerta precisamente para desapariciones, precisamente para que sean ejecuciones extrajudiciales que hemos logrado documentar nosotros en la Institución Nacional de Derechos Humanos y que en un año electoral todavía es un poco más complicado que estemos hablando de un estado de excepción que a todas luces es violatorio de los derechos humanos. El mensaje es contundente. Cada ausencia tiene un nombre, una familia y una historia que merece ser buscada y contada. El CONADE asegura que insistirá hasta que el Estado cumpla con su obligación internacional de investigar, sancionar y garantizar que nadie más desaparezca en Honduras. Mire usted, es una gravísima denuncia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Blanca Izaguirre. Desapariciones en Honduras. La palabra desaparición nos asocia a la década del 80, con Gustavo Álvarez Martínez. Si bien es cierto que hay causas diferentes a aquella época, entre ellas la migración, la trata de personas, el desplazamiento forzado interno, está denunciando que en este estado de excepción que defiende la policía hay al menos 10 desaparecidos en Honduras. Salvando las circunstancias, las coyunturas, cuando el gobierno de Roberto Suazo Córdoba y la doctrina de seguridad nacional desaparecieron 200 personas en número mayor por asuntos estrictamente ideológicos. Esta vez por otras causas, migración, trata de personas, desplazamiento forzado, pero ojo a esto, desapariciones en un estado de excepción es una denuncia gravísima, indistintamente del número, que sean 10 los desaparecidos, en comparación con los 200 de la década del 80, tiene la misma esencia la denuncia, tiene la misma esencia. Hoy preguntaba a mis compañeros en la redacción de TN5, cuando preparábamos el noticiero, ¿dónde está el COFADE? El COFADE, cuando uno asocia COFADE, inmediatamente se le viene a la mente, se le viene a la cabeza, a nuestro cerebro, desaparecidos. Pero no he escuchado al Comité de Familiares de Desaparecidos Detenidos de Honduras, COFADE, una organización que merece nuestro respeto en esta coyuntura política, denunciar que hay desaparecidos en Honduras. Esta denuncia de la señora comisionada es una denuncia grave. Es una denuncia grave. No justificamos desaparecidos por migración, trata de personas, desplazamiento forzado. Son desaparecidos. Pero todavía la denuncia reviste más gravedad cuando denuncia ella que en el estado de excepción, donde la policía puede allanar en la madrugada viviendas sin orden judicial, hay 10 desaparecidos. Creo que estos son los problemas serios, coyunturales, que merecen la atención, que merecen la reflexión, que merecen la crítica y la autocrítica. Desaparecidos en Honduras pensábamos que solo en la década del 80, pero resulta que en la actualidad tenemos desaparecidos en el estado de excepción y por otras causas, donde estamos involucrados todos y todos los gobiernos, porque la migración y la trata de personas y el desplazamiento forzado no es un fenómeno de este gobierno, es un fenómeno de todos los últimos gobiernos. Pero ya que nos digan desapariciones en el estado de excepción, es bastante parecido a lo de los 80. Allá era por ideologías y desapariciones en el estado de excepción, ¿por qué? Si no es por ideologías, ¿por qué es? Una grave denuncia que afecta al Estado de Honduras. Y si aquí tenemos Estado de Derecho, con todo y las debilidades, hay que investigar esto. Hay que investigar esto. Fiscalía de Derechos Humanos. 10 personas desaparecidas en el estado de excepción, que lo denuncia una institución estatal. Es una denuncia grave que no merece la indiferencia de las instituciones del Estado. Cristina.
La audiencia preliminar prevista en las próximas 2 semanas para los 4 imputados por el Ministerio Público como terroristas por un intento de atentado contra el expresidente Zelaya, la defensa intenta revertir las pruebas de la Fiscalía por carecer de sustento y por violaciones al debido proceso, en espera que el juez valore el caso y compruebe que se carece de fundamento legal para las acusaciones. En la causa instruida contra 4 hondureños acusados de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya y desestabilizar al gobierno, la atención está puesta ahora en la audiencia preliminar el 7 de octubre próximo. En esta etapa el juez deberá valorar los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y definir si el caso avanza a juicio. Respecto a la calificación jurídica, me parece que los hechos no se pueden subsumir en el tipo penal de asociación para el terrorismo y actos preparatorios punibles. Tampoco la prueba puede ser utilizada ya que carece de una autorización judicial, por lo cual debilita esta causa para que pueda ir a los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, ir a un juicio oral y público. Los defensores privados de los imputados sostienen que el proceso ha violentado principios del debido proceso. Señalan que más allá de lo que exige el Código Procesal Penal, el expediente se sustenta en interceptaciones de redes sociales y comentarios digitales que no tendrían el peso suficiente como prueba. Lo que hay son simples conversaciones por unos chats de WhatsApp que ni tan siquiera, según lo que yo he escuchado, tienen alguna relación alguna entre los de amistad, entre los que hacen esas conversaciones, que aparentemente son simples bromas, ¿verdad?, que están haciendo ahí los que pertenecen a ese chat. Uno de los señalados, Perfecto de Jesús Enamorado Paz, logró un cambio de medidas y se defenderá bajo arresto domiciliario, mientras que Antonio David Catán Rivera, Arcadio Corrales Estrada y Gerardo Galeano continúan en prisión preventiva. Es un señor ya de la tercera edad, entonces creo que él va a poder estar en su casa en arresto domiciliario, ¿verdad? Que es una especie, a mi criterio, ¿verdad? Como abogado, una especie de prisión preventiva, pero por lo menos está con su familia. El debate está abierto. Para la Fiscalía hay indicios de una conspiración criminal. Para las defensas privadas apenas especulaciones amplificadas. La audiencia preliminar será decisiva para establecer si el caso va a juicio o se desmorona por falta de pruebas sólidas. Durante el toque de silencio en el sepelio del subcomisario póstumo Kevin Pérez, quien perdió la vida al intentar rescatar a un menor en las aguas de un crique en San Pedro Sula, una imagen conmovió a todos los presentes. Su pequeño hijo, ajeno al dolor de la pérdida, jugaba inocentemente con un carro de policía sobre el ataúd de su padre cubierto con la bandera nacional. A un costado, su madre lo miraba entre lágrimas, mientras el silencio y el pesar de los asistentes envolvían el ambiente en una escena de profunda tristeza. El cuerpo fue sepultado en el municipio de Trinidad, acompañado por autoridades policiales y decenas de hombres de uniformes que le rindieron honores. Han pasado 4 días de angustia para la familia del pequeño Eliu, que pese al esfuerzo que hacen rescatistas y voluntarios, no han podido dar con su paradero luego de ser arrastrado por una corriente de agua en donde falleció un inspector de policía. La búsqueda de Eliu, el niño que desapareció hace 4 días, se vuelve cada vez más angustiosa. El desgarrador llamado de una de sus hermanitas, una súplica que refleja el dolor de la familia y el deseo de encontrarlo. ¿Qué le quiere decir a su hermanito Eliu? Yo lo amo. Que lo ama. Que lo quiere ver de nuevo. Sí, yo lo amo. Se ha buscado y no se encuentra. No perdemos la esperanza que esté aquí en medio del lodo. Primero Dios. Hay bastante lodo. Sí, hay lodo. Y por eso andamos aquí, por salir de la duda. Primero Dios encuentre. Voluntarios, cuadrillas municipales y los bomberos no han descansado desde el primer día de su desaparición. Junto al inspector de policía que murió por intentar salvarlo, su padrastro ha pedido perdón. Yo le pedí perdón a él, si algún día yo le fallé a él, pues como padrastro. Aunque yo sé que no me comporté de lo mal con él
Sí, algunas como 2 o 3 veces yo lo castigué, pero lo hice por bien. Porque miren, mis hijos, usted los mira, mis hijos, yo les hablo una vez y ellos ya saben. Los bomberos descartan que el cuerpo del menor se encuentra en el túnel que atraviesa la ciudad hasta la 19 calle. Por ahora, la búsqueda se mueve a otras zonas de difícil acceso. El objetivo, dar con el paradero del infante vivo o muerto. Ingresamos por todo el túnel haciendo evaluación y revisión metro por metro de todo lo que es la zona hasta salir a este sector de aquí donde fue encontrado el cuerpo del oficial de la Policía de Tránsito. En el túnel pues no encontramos nada, fue una búsqueda exhaustiva, descartamos que esté el cuerpo aquí en este túnel. La familia espera al menos encontrar el cuerpo para darle una cristiana sepultura. Orly Martínez, Telenoticias. Los gastos fijos son pagos necesarios, recurrentes y generalmente predecibles que se deben cubrir de forma periódica como mensual o anual. Y en Educación Financiera te identificamos cuáles son las principales características. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Características principales de los gastos fijos, obligatorios, son gastos que se deben afrontar sí o sí, periódicos, se repiten con una frecuencia establecida, como cada mes o cada año, constantes. Su importe suele ser conocido de antemano y no varía significativamente de un periodo a otro, independientes de la actividad. No se ven afectados por el nivel de producción en empresas ni por la cantidad de consumo en los hogares. Bueno, ha ocurrido un milagro hoy en Honduras y específicamente aquí en Tegucigalpa. Y en la zona, me informa mi productora del sitio. 2 muchachos se han salvado de milagro. Y esto acaba de suceder. Mario Landa nos narra. Adelante, Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches a toda Honduras. Mire usted que un hecho insólito. Unos muchachos que estaban lavando una cisterna en una gasolinera de aquí a la salida del sitio, aquí en la capital, en la carretera que conducen a Valle de Ángeles, los dejaron olvidados, es decir, cerraron la cisterna y los muchachos quedaron por largo tiempo, por todo cuando estaba cayendo la lluvia, quedaron ahí encerrados. Ya se percataron los miembros de la gasolinera y los rescataron. Seguidamente llegó el cuerpo de bomberos, los encontraron inconscientes, los trajeron a este centro de atención, el Clipper del sitio. Aquí les dieron los primeros auxilios y de inmediato fueron trasladados también en una ambulancia del cuerpo de bomberos al hospital escuela. Afortunadamente los estabilizaron, Renato, los muchachos ya iban estables, pero sí, un hecho insólito. Mire usted, le reitero, los olvidaron adentro de una cisterna que estaban pintando y estaban sellando y después se percataron que estaban dentro, lo fueron a buscar, estaban inconscientes, pero afortunadamente con el auxilio de la policía y el cuerpo de bomberos lo trasladaron a este centro de salud de aquí del sitio y posteriormente lo llevaron al hospital escuela. Iban estables, lo bueno es que iban estables, Renato. Bueno, pero ahí faltan más elementos, Mario. Estaban en una cisterna limpiándola. Es decir, se les olvidó que estaban trabajando en la cisterna, limpiándola y pintándola. Dejaron tapada la cisterna, comenzó la lluvia que hoy ha sido permanente en las últimas horas en Tegucigalpa, sin oxígeno, perdieron su conciencia dentro de la cisterna. Sí. Y al final, ¿quién se dio cuenta que los habían dejado ahí en la cisterna? Bueno, según lo que nos dijo el cuerpo de bomberos, el mismo personal se percató después que los muchachos dónde están y fueron a buscarlos adentro de la cisterna y pidieron auxilio del cuerpo de bomberos y justamente ellos y autoridades policiales o agentes policiales los rescataron. Pero estaban ya inconscientes ahí dentro de la cisterna. Así. Sin oxígeno. Es correcto. Ya estaban inconscientes, Renato. Ya estaban inconscientes. Cuando usted dice los estabilizaron, fue después que los sacaron, ya inconscientes, y bueno, y les dieron todas las atenciones primarias, y ya están oxigenándose bien.
Sí, ellos venían inconscientes en el momento que los trasladaron Correcto. los muchachos del cuerpo de bomberos y aquí les dieron los primeros auxilios. Qué bien, qué los bien. estabilizaron y los trasladaron al hospital de escuela ya estable. Qué bien. Pero les digo, es un milagro. Es un milagro. A alguien se le encendió ahí el chip en el cerebro y los muchachos que estaban trabajando en la cisterna y tapada la cisterna, yo ya estoy elucubrando aquí, pero si estaban inconscientes es porque estaba tapada la cisterna, no había oxígeno ahí. Bueno, Mario, pero nos alegra. ¿Cuántos son? ¿Cuántos muchachos son? Son dos, Renato, son dos. ¿No tienen los nombres? No, los nombres no los tenemos Ok. por ahora, pero Muy sí bien. iban estables. Eso nos alegra. Han nacido de nuevo estos dos jóvenes. No sé qué edad tienen, pero han nacido de nuevo. Totalmente. Han Sí, nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Bueno, sigamos con nuestro noticiero. En otra información, el mal uso de los fondos de la tasa de seguridad expusieron al país en un juicio sobre soborno en Estados Unidos, donde sus responsables fueron condenados. Pero aquí los hondureños siguen pagando por el tazón al realizar una transacción, utilizar una tarjeta de crédito o tener una cuenta de ahorro en el banco. La promesa que sería eliminado no se cumplió y según organizaciones civiles, de los 16.000 millones recaudados por el actual gobierno, hay unos 6 millones que andan volando. No se sabe su paradero porque se mantienen las mismas prácticas de opacidad. Por cada tarjeta de crédito, transacción o cuenta de ahorro, los hondureños siguen pagando millones de lempiras a la tasa de seguridad, a pesar que la justicia de los Estados Unidos demostró que ha sido un foco de corrupción y despilfarro, según el reciente juicio contra el empresario estadounidense Carl Saglin por sobornos y lavado de dinero. Vamos perdiendo la credibilidad en torno a cómo funciona el Ministerio Público, ya que tenemos que esperar a que venga la justicia de otro país para que venga a imponerla, en virtud de que dentro del territorio nacional pareciera que los entes acusadores no judicializan las causas cuando deben y tienen los acervos probatorios. Entre 2012 y 2021, el Estado recaudó cerca de 26.000 millones de lempiras y según las pruebas presentadas en la Corte de la Florida, entre 2015 y 2019, el exdirector de la tasa de seguridad Roberto Cosenza y el representante de la empresa privada Juan Ramón Molina, ambos presos en Estados Unidos, recibieron millonarios sobornos por facilitar a la empresa de Saglin contratos por más de 10.000 millones de dólares para suministrar uniformes y accesorios a la Policía Nacional. Por los cuestionamientos al manejo de este impuesto, la presidenta Castro prometió en campaña que lo eliminaría. Sin embargo, solo derogó la ley de secretos y el fideicomiso, pero siguen manteniendo las mismas prácticas de opacidad según la ASJ y el CNA. Pues de casi 16.000 millones de lempiras recaudados en este gobierno, unos 6.000 millones no se sabe específicamente a qué se destinaron. Sabemos que actualmente hay irregularidades que al no tener acceso a la información no podemos nosotros determinar si están siendo bien utilizados o se están utilizando para otros fines que no son para mejorar el tema de seguridad, justicia, defensa del país. Incluso ha parado parte de estos fondos en la partida confidencial, o mejor dicho, como se denomina popularmente, la 449, donde vemos que aquí le dan el uso discrecional que ellos estimen pertinente. Desde el gobierno argumentan que no eliminaron el tazón debido al endeudamiento que dejó la administración anterior, pero que ahora manejan ese dinero con transparencia, aunque en ASJ aseguran que no es una excusa válida. ¿Y sabe por qué sigue vivo recaudándose esos impuestos? Porque al final eso es esa tasa de seguridad, porque dejaron una deuda de más de 5.000 millones de lempiras y tiene que pagarse esa deuda. Pero no solo eso, dejaron actos de corrupción. Si la tasa de seguridad era algo que se sabía que era un problema, que en campaña se mencionó, ¿no? Así como la Sisi, tuvo que haber un plan estratégico para resolver esta situación. Calix asegura que el sector privado también tiene responsabilidad por el despilfarro de los fondos, pero este expresidente del COEP dice que solo quieren desviar la atención. Por una o dos personas que cometieron un acto delictivo. Eso es responsabilidad personal, no de la institución. Entonces quieren desviar la atención diciendo que las 10 familias, que el grupo empresarial, eso es desviar la atención
con intenciones malévolas. Este caso desnuda la debilidad del sistema de justicia y la campante impunidad, pues hasta hoy no existe una sola sentencia contra los principales responsables que prometieron seguridad, pero entregaron corrupción. El Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, informó que se continúa en la defensa del Estado contra 15 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI tras su salida del mecanismo en agosto de 2024. Entre estas demandas se encuentran las del sector energético, que a pesar que varios generadores privados renegociaron sus contratos con la ANE, aún no han retirado su demanda del CIADI como lo prometieron, manteniendo la presión legal sobre el Estado hondureño. Pero todas y cada una de ellas lleva y estamos implementando ahí una defensa jurídica a la altura del desafío, responsable, seria, profesional, que garantice la mayor probabilidad de éxito en cada una. Hay una posibilidad que yo espero se concrete pronto y que podamos anunciar al pueblo hondureño el retiro, sí, de un par de demandas promovidas en CIADI por un grupo de generadores, unos inversionistas. Díaz Galeas conserva la esperanza de que los generadores de energía que han renegociado contratos eventualmente retiren sus demandas del CIADI. La Superintendencia de Alianza Público-Privada ordenó este miércoles suspender el cobro de 90 lempiras de peaje que había aplicado la concesionaria Covi Honduras a los vehículos de trabajo desde el 27 de agosto, por lo que a partir de este 17 de septiembre, esos automotores volverán a pagar 22 lempiras, la misma tarifa establecida para vehículos livianos conforme a la ley de tránsito. La SAP reiteró que esta medida busca garantizar transparencia y proteger la economía de los usuarios en cumplimiento del contrato de concesión con la empresa Covi Honduras, informó la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Pero mira que la SAP en su momento decía, no estamos cobrando 90 lempiras. Pero ahora corrigieron. Y no, ellos no han corregido. El Estado determinó que sí lo estaban cobrando. El Estado determinó que sí estaban cobrando esos 90 lempiras. El incremento en el precio del café dejó ganancias millonarias con un monto total que ronda los 2.200 millones de dólares por las exportaciones, y toda esa derrama económica se trasladó a todos los sectores de la cadena de comercialización, en principal a los productores, aseguró el presidente de la Asociación de Exportadores de Café. Porque el derrame económico se compartió con toda la cadena productora y comercializadora de café. Por eso se fertilizaron mucho más las fincas y por eso tenemos un incremento más de 1 millón de sacos. Sí hubo un derrame, sí se regó, vuelvo y le repito, se comenzó la cosecha en octubre pagando acá 500,000, medio millón de lempiras por un contenedor de café con 500 sacos de café. Terminamos la cosecha pagando 5 millones por el mismo contenedor, por la misma cantidad de café. Sin embargo, los productores han denunciado que no recibieron el pago justo de acuerdo con los precios internacionales, que alcanzaron hasta $400 por quintal, equivalente a más de 10.000 lempiras. Aunque el presidente de ADECAFE aseguró que una muestra de que se trasladaron las ganancias al productor es que invirtieron en sus fincas y aumentarán en 1 millón de quintales la próxima cosecha. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La Secretaría de Finanzas anunció que este miércoles transfirió 300 millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para otorgarle créditos a pequeños y medianos productores. Con esta asignación, el monto total transferido en lo que va de 2025 asciende a 1.400 millones de lempiras, destinados a préstamos en agricultura, ganadería, pesca, avicultura y silvicultura a bajas tasas de interés. Según Finanzas, estos fondos buscan impulsar la producción y la seguridad alimentaria de las familias hondureñas.
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, denuncia que su oficina no ha sido entregada en su totalidad en el nuevo edificio donde funciona ahora el órgano electoral en el barrio San Felipe, pese a los llamados de apoyo que ha hecho para que sea culminada, ya que no cuenta con el espacio físico adecuado para realizar sus reuniones de trabajo. En este video se observa que los televisores continúan en el suelo y que no cuenta con la mueblería necesaria, por lo que hace un llamado respetuoso para que se pueda adecuar su espacio de trabajo, sin contar con lujos, sino con un espacio digno para avanzar en la preparación de las elecciones generales del 30 de noviembre. Luego que Cosette López revelara que Marlon Ochoa y Ana Paola Hall se reúnen por separado para formular la agenda del CNE, Hall respondió que no son trillizos y no están permanentemente pegados. Con Cosette López, ayer incluso estuve en un almuerzo con ella y no estuvo el consejero Ochoa. Me he reunido con el consejero Ochoa y no ha estado la consejera Cosette López. Comprenderán que no somos trillizos y no estamos permanentemente pegados. Hall reiteró que la labor de la presidencia del CNE es dialogar con el resto de los consejeros, juntos o por separado, para conseguir la votación. Hall reiteró este miércoles que su renuncia es cosa del pasado, que se cumplirá para el 30 de noviembre y habrá elecciones, llueva, truene o relampaguee, sin importar los boicot internos, al tiempo que anunció que se hará una enmienda a un proceso relacionado con la Junta Receptora de Votos y las actas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, dejó claro que el 30 de noviembre los hondureños ejercerán el sufragio, luego de denunciar este miércoles amenazas y boicot interno en la institución contra las elecciones generales. Este CNE va a llegar a la meta. Va a llegar a la meta del 30 de noviembre, pese a todos los boicots internos que todos los días se enfrentan. La consejera electoral explicó que de manera inconsulta introdujeron especificaciones técnicas en los pliegos de condiciones de impresión de documentos esenciales y auxiliares para las papeletas electorales de la Junta Receptora de Votos, algo que ahora toca enmendar, aseguró. Porque de forma inconsulta se introdujeron especificaciones técnicas totalmente equivocadas, sin consultar a la dirección electoral y al pleno de consejeros. Continuar ese proceso sin hacer esa enmienda implicaría claramente el riesgo de que se alegue una futura nulidad en ese proceso. Todos somos hondureños y hondureñas aquí, en este salón. Señoras y señores, sin actas y sin papeletas no hay elecciones. Y esta que está aquí va a oponerse a ese boicot. Ante esta situación, la funcionaria electoral enfatizó que las elecciones del 30 de noviembre son inamovibles. Seguiré firme y muy orgullosamente hoy les repito, aquí habrá elecciones, llueva, truene o relampague. Asimismo, pidió que dejen trabajar al pleno de consejeros sin sembrar dudas e incertidumbre al proceso electoral, y aseguró que cualquier diferencia o conflicto se deberá resolver a lo interno del CNE, ya que es autónomo e independiente. Dejen que avancemos en este camino hacia las elecciones. No pongan más piedras en nuestro camino. No sigan sembrando desconfianza. A la larga perdemos todas y perdemos todos. El CNE es autónomo y debe resolver a lo interno cualquier problema que exista. No me va a temblar la mano y voy a ser enérgica y enfática en tomar las medidas que correspondan a lo interno por cualquier error que se haya cometido. La consejera presidenta también manifestó que la agenda de las sesiones de pleno es potestad de la presidencia de esa institución y que su renuncia al Congreso es cosa del pasado y que ahora su mirada está puesta en sacar adelante los comicios de noviembre. Bueno, la consejera Cosette López aclaró este miércoles cómo llegó al Pleno del Consejo la solicitud de observación electoral de Rusia para las próximas elecciones generales. Que entiendo que ellos están queriendo ser observadores, pero no llegó directamente a nosotros, como en otros casos, que hay una relación directa con CNE y luego solo se formaliza a través de Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que se hizo directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y después ha llegado a nosotros. ¿Y esta es primera vez que lo hace Rusia como observador? Pues entiendo que sí, según me han dicho en los registros, no figura como que antes hayan formado parte de la observación en Honduras.
En los próximos días se someterá a discusión y votación del Pleno la solicitud de observación electoral de Rusia. La consejera López aclara que no tiene una versión personal al respecto, pero con una fina ironía dijo que será interesante ver una democracia vigilando a otra democracia. Todavía no tengo una decisión al respecto, tenemos que analizarlo, ¿verdad? Yo creo que las democracias que observan otras democracias es bastante agradable, pero tenemos que hablar de eso, de democracia. En la historia electoral del país, de aprobarse la observación de la misión rusa, será la primera vez que este país, cuestionado seriamente por la transparencia de sus propias elecciones que ganó Vladimir Putin, participe en la vigilancia de las elecciones nacionales. Mañana, en Frente a Frente, le haré esta pregunta a los hondureños. ¿Y usted está de acuerdo con que Rusia observe el proceso electoral de Honduras? Que conste, tenemos relaciones diplomáticas con Rusia. Es cierto, no tenemos un embajador permanente aquí, sino que concurrente. Pero la pregunta es, ¿está de acuerdo usted con que Rusia venga de observador electoral? Y mañana les prometo algo. Yo voy a tener mi propia respuesta de lo que yo creo como periodista. Pero solo la voy a dar a conocer hasta después o minutos antes que termine Frente a Frente. ¿Debe Rusia observar el proceso electoral de Honduras? Indistintamente de que usted tenga la convicción que esa democracia rusa no es una democracia transparente, porque en los procesos electorales últimos han acusado a Putin que manda a matar a los opositores. Yo voy a tener mi propia respuesta sobre si debe Rusia observar el proceso electoral de Honduras. Y lo voy a dar a conocer indistintamente del debate, ahí como por las 8:55 de la mañana, este jueves. Te pregunto a ti, que Rusia observe, no me digas nada, porque no quiero que la gente se prejuicie. No hay que hacer eso. Tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Queremos que todo mundo observe el proceso electoral. ¿Y usted qué piensa? ¿Debe el Consejo Electoral aceptar que Rusia venga a observar el proceso electoral del 30 de noviembre? Mañana entérese en Frente a Frente a partir de las 7 de la mañana. En otra información, la renuencia de la directiva del Congreso Nacional de ampliar el presupuesto a la Unidad de Política Limpia y al Tribunal de Justicia Electoral para garantizar unas elecciones y campañas políticas transparentes llevó a las autoridades de estos entes electorales a tocar las puertas de la cooperación internacional para poder cumplir con requisitos en materia de formación y transparencia electoral. La Unidad de Política Limpia tuvo que salir a tocarle las puertas a los países cooperantes para medio cubrir los vacíos internos por la falta de presupuesto pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. Hemos puesto de nuevo a la unidad a disposición de aquellos entes aliados estratégicos de la misma. Me refiero a cooperantes internacionales como la Unión Europea, el PNUD, el programa Euroelect H, igual con el G16 nos hemos sentado para extender la mano, ver de qué manera cubrimos algunas de las necesidades que la unidad tiene. El mismo calvario presupuestario que vive el Tribunal de Justicia Electoral, que solo tiene en sus cuentas 9 millones de lempiras, a la espera de los 29 que no le aprueban en el Congreso Nacional, mientras tanto, encaminan algunos proyectos con el auxilio de la cooperación internacional. No, ahorita no tenemos absolutamente nada, solo estamos pidiendo 29 millones. 29 millones porque de una u otra manera hemos tenido apoyo de los organismos internacionales acreditados ante el pueblo y gobierno de Honduras. Irónicamente, la preocupación por la falta de presupuesto tanto de la Unidad de Política Limpia como del Tribunal de Justicia Electoral parece venir de los países cooperantes y no de quienes mueven los hilos del poder en el legislativo. El tema de los presupuestos de las instituciones electorales es algo tema serio y es muy importante que los actores involucrados en la aprobación de los presupuestos pues hagan lo máximo para que estas instituciones cuenten con los fondos necesarios para llevar a cabo su labor durante este proceso de elecciones generales del 2025. El TJE ya trabaja con los cooperantes en sus plataformas y personal para las exigencias postelectorales. En la Unidad de Política Limpia ya tienen casi en el bolsillo la asistencia del PNUD, ONU Mujeres y Euroelect H
para instalar los talleres de capacitación en 10 departamentos del país. El monitoreo de radio y televisión lo financiará el PNUD y la Veeduría Social será con un órgano de sociedad civil del país que nos revelan para que no lo boicoteen los mismos antes de arrancar. Con estos atrasos premeditados y malintencionados queda claro que a una versión de la política vernácula del país le estorba el trabajo tanto de la Unidad de Política Limpia como del Tribunal de Justicia Electoral. Ulises Aguirre, Telenoticias. Los temas de país no deben ser objeto de moneda de curso, como se pretende desde la directiva del Congreso Nacional, señalan los analistas, al condenar la desidia en el hemiciclo por no sesionar, al tiempo que las bancadas de oposición han sido claras que no se someterán al chantaje del presidente Luis Redondo, que condiciona la agenda legislativa a la aprobación de deudas y más deudas. Solo hay que ratificar estos préstamos y de esa manera, sin ningún problema, vamos a poder aprobar todo lo que tiene que ver con materia electoral. Una práctica que parece que se convirtió en norma del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para conseguir los votos y aprobar iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Algo que califica este analista como detestable y lamenta que temas de país se utilicen como moneda de cambio para lograr un objetivo político partidario. Yo creo que eso es algo detestable, el que se esté jugando con la necesidad de las situaciones del país a cambio de un beneficio que se quiere manejar en beneficio de un gobierno por algo que es préstamos que al final no son para este momento, sino que son sencillamente para hacer actos políticos por parte del gobierno. Para el titular del Legislativo, la aprobación de los presupuestos de política limpia y del Tribunal de Justicia Electoral pasan porque se aprueben varios préstamos que suman más de $1.000 millones, porque de ahí serán financiados, aseguró. Pero la oposición política cierra filas y dice que no caerá en ese chantaje y que no prestará sus votos para aprobar más deuda para el país. Y mantenemos nuestras posiciones y ya dijimos nosotros, en los 43 votos de la bancada del Partido Nacional, no estamos dispuestos, le repito, a aprobar más de 1.000 millones de lempiras a esta altura, cuando sabemos que son incompetentes y que no pueden ejecutar el presupuesto y que no vamos a permitir que el pueblo hondureño se siga endeudando más. Así que hemos dicho firmemente, no más préstamos al gobierno, porque va a ser para utilizarlos en las campañas electorales y dejar endeudado al país. La actitud de Redondo no es nada nueva. En septiembre del 2024, varios diputados lo denunciaron de extorsión al condicionar el presupuesto de las pasadas elecciones primarias del 9 de marzo con la aprobación de reformas electorales. En el oficialismo aseguran que esa es una práctica de las administraciones pasadas y rechazan que Redondo la haya retomado. Esa ha sido una práctica bastante común en el pasado. En esta ocasión yo no he escuchado al presidente Redondo, por ejemplo, de coaccionar o coartar a la oposición sobre este sentido. En lo que va del año, la agenda legislativa se interrumpe continuamente y parece que la estrategia de Redondo de querer obtener votos de esa manera no le ha funcionado, ya que también tuvo que suspender esta semana la discusión de las reformas a la ley de Imprema por no contar con los votos. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se encuentra en Washington, D.C., donde sostiene reuniones de trabajo en el Capitolio con congresistas demócratas y republicanos para dialogar sobre temas de interés nacional, informó en sus redes sociales. Los encuentros se centraron en el estatus de protección temporal para los hondureños que residen en Estados Unidos y el respaldo a la democracia de cara a las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras. Cerrando nuestra visita de menos de 24 horas a Washington, la capital política del mundo. Estamos aquí afuera del Capitolio en un día que fue bastante lluvioso, en el que tuvimos la oportunidad de platicar con varios congresistas demócratas. Hemos platicado siempre con republicanos, pero también hoy con los amigos demócratas. En un día que hemos platicado con varios, algunos de ellos obviamente han sido reuniones secretas que ustedes se enterarán más adelante, y todo ha sido en beneficio de nuestros compatriotas del TPS y sobre todo de la democracia que necesitamos en Honduras para las elecciones del próximo 30 de noviembre. Durante su visita, Nasralla se reunió con los congresistas María Elvira Salazar, Jonathan Jackson, así como con el embajador de Ecuador, Pablo Zambrano, entre otros. Nasralla indicó que ha identificado aliados que podrían brindar apoyo cuando asuma la presidencia, como parte de su estrategia de construir puentes diplomáticos para el futuro del país.
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, en el marco del Día del Maestro, sostuvo este día un encuentro en la sede del Colprosum en la capital con dirigentes y docentes, donde reiteró el compromiso del actual gobierno con la práctica de enseñanza-aprendizaje. La dictadura arrancó sus derechos, arrancó el estatuto del docente, arrancó la construcción social histórica de la lucha del magisterio, y este gobierno ha reivindicado esos derechos. A la consulta de qué opinión tiene de la inclusión de Honduras en la lista negra de países del mundo con alto tráfico y producción de drogas, la aspirante presidencial se limitó a decir que los hondureños se preocupen y ocupen de Honduras y no de esa nación del norte. No se preocupen por Estados Unidos, luchemos por las políticas públicas claras en Honduras, donde se instaló una narcodictadura. Estados Unidos tiene sus propias leyes, su gobierno, sus instituciones, y aquellas hacen lo propio, pero nosotros debemos defender en este mes de la patria con mayor vehemencia la independencia y la autodeterminación de nuestro pueblo. Al evento de la candidata de Libre con los docentes solo se permitió el acceso de un medio privado y del canal estatal. Al final del encuentro, los organizadores salieron a aclarar que no habrían entrevistas. La Alcaldía Municipal del Distrito Central realizó la inauguración de la obra de mitigación y plaza recreativa en el barrio Morazano, mejor conocido como el barrio Los Jucos, proyecto que vendrá a prevenir las inundaciones que afectaban a los habitantes de esa zona. Hoy Dios y el pueblo me han permitido gobernar y administrar los recursos del pueblo para invertirlos en obras que cambian vidas, y me siento muy contento de estar acá entregándole una obra a la comunidad que es más que concreto. Es una obra que dignifica la vida de las personas, que por 30 años no hubo un gobierno que se preocupara por devolverles la seguridad y la tranquilidad a estas familias, y además de dejar una obra bonita, no solamente el concreto de las cajas puentes, sino con un espacio de arraigo comunitario. Y hoy aquí hay 10.000 personas que viven en este barrio, que hoy vivirán con seguridad, con tranquilidad, y que no volverán a tener miedo cuando se inunda. El proyecto asciende a más de 65 millones de lempiras y consiste en obras hidráulicas para el control integrado de inundaciones en la quebrada La Orejona, que incluye la canalización del arroyo, la construcción de 3 cajas puentes, muros de contención, una rampa de acceso y una plaza recreativa. Mira, y está dando resultados. Con la lluvia que ha caído hoy se ha puesto a prueba. El proyecto de Aldana ha funcionado. Ya no proyecto, la obra sí. Ha funcionado. Ha caído gran cantidad de agua. Gran cantidad de agua. Estas imágenes son actuales. Sí. Y no se ha inundado el barrio Los Jucos. Miren. No, buena obra. Buena obra. Buena obra. Buena obra, alcalde. Y cuando yo digo buena obra, alcalde, no es que estoy promocionando ni haciéndole propaganda a Aldana. Pero esto es lo lindo del periodismo, hay que contrastarlo. Hoy inauguró eso en la mañana, llovió en la tarde-noche y miren ustedes, no se ha inundado el barrio Los Jucos. Las cosas son como son. ¿Qué tal? En las últimas horas la NASA reportó, y específicamente con la NOAA, que han registrado una temperatura que es la más alta jamás registrada a nivel marino en el norte del Pacífico. Llegó a 20 grados Celsius y esa ola extensa se extiende desde el norte de Hawái hasta Alaska incluso. Es decir, que es una ola cálida marina bastante grande, la 4ª registrada, pero la más alta. En la parte meteorológica tenemos para esta jornada de jueves condiciones que continuarán inestables. Las lluvias que se han registrado en las últimas horas van a continuar. Antes les cuento que se formó también en las últimas horas la tormenta tropical Gabriel. Tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora con tendencia a continuar fortaleciéndose. Y este sistema pues se va a convertir en huracán hacia el fin de semana. En el Pacífico también tenemos otro fenómeno que está en desarrollo y que ya tiene un 90% de posibilidades de formación. Pero en el caso de este fenómeno particularmente, pues tendrá un impacto directo en las Bermudas, específicamente hacia el final del domingo o en las primeras horas de lunes, justamente como lo estamos viendo en este cono de trayectoria. Sobre nuestro territorio, la onda tropical número 33 está dejando fuerte actividad lluviosa en complicidad con esta vaguada que continúa extendiéndose sobre parte de la península de Yucatán y extiende
también humedad hacia nosotros porque motiva la zona intertropical de convergencias, así que las condiciones van a permanecer bastante inestables con una humedad relativa bastante alta. Hay que recordar que entre más se calienta nuestro planeta, más humedad hay sostenida en la atmósfera y por eso cuando llueve, llueve en serio y las condiciones están dadas para esta jornada de jueves sobre Tegucigalpa, en el sur, Choluteca, también porcentajes muy elevados en regiones del occidente del país que esperamos que superen los 88% de posibilidades, en Ocotepeque también, Gracia, Lempira, La Esperanza, Santa Bárbara, en la parte norte, en sectores de Colón, también en zonas de Olancho, en Lloro, pues tenemos un impacto de lluvias sostenidas también para esta jornada de jueves y en los departamentos o en los municipios del norte de Francisco Morazán como El Porvenir, Minas de Oro, también en Sulaco, todos esos puntos de Lloro registrando precipitación. La altura máxima del oleaje llegará a 1.3, que es normal en el litoral Caribe, pero todo lo contrario en el Golfo de Fonseca se mantendrá por encima de los 2 metros, mientras las temperaturas pues todas van por encima de los 30 grados a nivel nacional. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Y miren ustedes, este es el Lolo, ¿verdad? Esto es el Lolo. Miren, inundado ahí el Lolo. Zonas afectadas. Sí, zonas afectadas por la lluvia de hoy. Sí. Esto siempre es así, en el Lolo es un problema serio. Y en Radio América, frente a Radio América también, se ha inundado hoy. Siempre es así, siempre es así. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Enfermeras suspenden protestas y CESAL frena descargos en señal de diálogo. CONADE alerta por nuevas causas de desaparición, entre ellas las primeras registradas bajo estado de excepción. Tasa de seguridad expone a Honduras por corrupción en Estados Unidos, pero sigue discrecionalidad y se desconoce paradero de 6.000 millones en este gobierno. Sin presupuesto, Política Limpia y TJE buscan apoyo en la cooperación internacional. Petro rompe dependencia militar con Estados Unidos. Maduro anuncia maniobras y detectan cáncer a Bolsonaro.